Bien, vamos a compartir la lección de hoy día, que vamos a hablar de la iglesia y finalmente qué significa ser un miembro de la iglesia. Ya, ustedes me dicen si ven. ¿Se ve ahí o no? Sí, sí se ve. Ok. Bien. La iglesia y su metáfora. Esto ya lo hemos visto en alguna otra clase, pero quiero preguntarle a ustedes, ¿qué es para ustedes la iglesia? Ahí los que puedan abrir micrófono. ¿Qué es para ustedes la iglesia? Ayelén, Manuel, Carlito, Eli, Claudio, cualquiera. No Bueno, se amontonen. Carlito, ya, Carlita. ¿Ya? Sí, hace poco tuvimos esa misma pregunta y la respuesta que se terminó dando fue: la iglesia somos nosotros, somos las personas que van a rezar en el nombre del Señor. No, no el lugar como tal, la iglesia son las personas que van. Bien, Carlito, muy bien. Nosotros somos la iglesia. ¿Alguien más quiere complementar? Por mi parte, como decía el hermano, que todos somos iglesia. Debemos ser iglesia en todas partes, no solamente en nuestra casa, honrar el nombre del Señor y también una iglesia físicamente donde nos congregamos, es como un lugar donde vamos a adorar al Señor en espíritu y en alma y llevamos nuestras peticiones, nuestras angustias, los fortalecemos. Algunos sienten más la presencia de Dios en iglesia, congregados presencialmente, otros online, no sé, eso depende de cada uno, que todos no somos iguales. Esa es mi Bien, respuesta. vamos a responder esa pregunta aquí en la lección. Hay un versículo ahí que dice en Hechos 12:5, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Entonces lo primero que tenemos que saber, que la iglesia y el templo son cosas distintas. El templo es el edificio, y como dice Carlito, nosotros somos la iglesia. Pedro estaba en la cárcel y la iglesia hacía oración por él. O sea, las personas, los hermanos, somos nosotros la iglesia, las personas, ¿ya? Pedro hace ahí también, en 1 Pedro 2:5, dice: ustedes son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Ustedes sirven a Dios en ese templo como sacerdotes santos. Por medio de Jesucristo ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. Lo que está haciendo Pedro es compararnos igual con el edificio. La iglesia es como un edificio y cada uno de nosotros es una piedra que va conformando ese edificio. Así que vamos a ver algunas analogías de la iglesia. Y la iglesia somos nosotros, eso es lo que decía Pedro, somos nosotros, constituimos la iglesia. La iglesia es un rebaño, es una comunidad, es un cuerpo y es una familia. ¿Ya? En Hechos 2:47 dice: alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Acuérdense que en ese tiempo el templo era el templo que se usaba para los sacrificios. Por lo tanto, los primeros cristianos se juntaban en casas y Dios añadía cada día a la iglesia. O sea, a ese grupo Dios todos los días añadía a los que habían de ser salvos. Vamos a ir por la primera metáfora. La iglesia como un rebaño. Ahí el dibujo nos dice mucho. Jesús, cuando ya había resucitado, dice que de repente se le apareció en el mar de Galilea, se le apareció a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y la Ayelén, ahí me gusta la persona, hijo de Dios, bien Ayelén. Y cuando se le apareció ahí en el mar, Pedro y Juan estaban pescando con Jacobo y miran a la orilla y estaba Jesús en la orilla, estaba cocinando un pez. Entonces se acercaron los discípulos y ahí empezó una conversación. Pero me llama la atención cuando Jesús le dice: volvió la segunda vez
a preguntarle, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Entonces, cuando queremos hablar de la iglesia como un rebaño, está diciendo que cada uno de nosotros es una oveja. ¿Se siente oveja o no? Hay una canción que cantaban los niños, decía, ovejitas soy, de mi buen pastor, Señor Jesús. No sé si alguna vez... Nosotros somos la iglesia, somos las ovejas. ¿Y quién es nuestro pastor? Jesús. Dios, Jesús es el Jesús. pastor de los pastores. Él es nuestro buen pastor, el del Salmo 23. Jesús le dijo a todos los que lo seguían, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor la vida da por sus ovejas. Jesús es el buen pastor y en eso se hizo similar a lo que decía David en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. ¿Se dan cuenta que Jesús dice, yo soy Jehová? Porque al decir que Él es el buen pastor, está diciendo que Él es Dios. La iglesia es un rebaño y nosotros somos ovejitas. Pero además, cada uno dice que los que somos más maduros debemos soportar, animar, orar por los más débiles. Orad los unos por los otros, soportaos los unos a los otros, animad los unos a los otros. Y hay como 50 versos donde habla de estar los unos con los otros, animarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros. Por lo tanto, la madurez aquí no se mide en cuántos años lleve alguien en la iglesia, sino en la capacidad que tiene de poder ayudar a otros, de poder servir a otros, de poder apoyar y orar por otros. En eso se mide la madurez cristiana. Así que cuando nosotros designamos ciertos liderazgos, estamos pensando también en personas que puedan en cierta manera también cuidar, pastorear a otros. ¿Amén? Así que si usted tiene un líder, la idea es que ese líder pastoree también, que se preocupe. El verdadero pastoreo requiere de relaciones, de relacionarse con las personas, de cercanía. Es bien difícil que alguien quiera cuidar a alguien y no lo vea nunca, ¿cierto? La iglesia requiere de muchos líderes o de muchas personas que cuiden a otros. Por eso que la Biblia habla de pastores, de líderes, ¿cierto? Maestros. La iglesia no se edifica sobre una persona. Nadie puede cargar en sus hombros la iglesia. La iglesia son varias personas, es un cuerpo. Pablo le dijo a Timoteo, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y cuando la Biblia habla de ancianos, no habla de edad, no habla de un tema de los viejitos, no, los ancianos son los maduros, las personas que ya llevan más tiempo y que son maduras en el Señor. Esos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pablo a Tito le dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Finalmente, la madurez se mide en esto, ir creciendo en el Señor. En Santiago 5:14, ¿está alguno de vosotros enfermo? Llame a los ancianos. Dice, y oren por él, urgiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, en la iglesia hay hermanos que cumplen labor pastoral. Además del pastor, además del copastor, los líderes y los que se preocupan por los demás. En 1 Pedro 1:5, del 1 al 2, dice, ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos, aquí Pablo se pone dentro del anciano, y testigo de los padecimientos de Cristo, que sois también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios, o sea, toda la cantidad de ovejas que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias honestas, sino con ánimo pronto. O sea, cada uno de nosotros puede también, en la medida que vaya madurando, ir haciéndose parte de esta gran obra y cuidando a otros. Esos son los ancianos.
En la iglesia nosotros llamamos ancianos a un grupo de consejeros, que son gente que apoya al pastor, que debiera cumplir más o menos la misma función de estos ancianos que están ahí en la Escritura. Dice ahí en Hebreos 13:17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Como quienes han de dar cuenta, permitirle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no será provechoso. O sea, de alguna manera, nuestros pastores, los que asumen como pastores, ellos tienen una gran función dentro de la iglesia y tienen que dar cuenta al Señor también de lo que hacen. Así que, de alguna forma, también tenemos que apoyar a los pastores y orar por nuestros pastores también. Y en la palabra líder en la Biblia es como diácono. Diácono. Cada vez que usted escuche la palabra diácono, tiene que ver con líder, que están puestos para servir. Eso es la iglesia, un rebaño. ¿Quedó claro? Punto 1, la iglesia como un rebaño. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Se siente ovejita? ¿Se siente la ovejita descarriada? No, pues eso no. Hermano Luis, una consulta respecto ¿Sí? a los ancianos que dice usted. Eso, ¿cómo la iglesia, cómo lo eligen? ¿Quién tiene esa facultad? Buena pregunta, hermano Claudio, y es importante. La Iglesia de Dios tiene reglas, tiene un libro que se llama Gobierno y Disciplina de la Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios es una iglesia de origen de Estados Unidos. Su central está allá en Cleveland. Ahí está el presidente mundial de la Iglesia de Dios. De ahí hay líderes por continentes. Y acá en Sudamérica tenemos dos grandes separaciones. Está Latinoamérica Sur y Latinoamérica Norte. En Latinoamérica Sur está Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Paraguay. Y ahí hay un líder que está a cargo de eso. Y de ahí vienen los líderes nacionales. Hoy día nuestro líder nacional se llama Miguel Sobarzo, el obispo Miguel Sobarzo. Y el territorio de Chile está dividido en 5 territorios. Está el territorio norte grande, norte centro, territorio centro, el sur centro, el Araucanía, los ríos y el sur austral. Esos son los territorios. Y en cada territorio hay un pastor, un supervisor a cargo. El pastor Carmona es el supervisor del territorio centro, que corresponde a todas las iglesias que son más o menos de Rancagua, Viña y Santiago. Y dentro de esa división hay líderes distritales que las iglesias se organizan dentro del territorio como distrito. Nosotros somos el distrito 9. Y el líder pastor de distrito es el pastor Jaime Navarro. Y de ahí viene la organización de iglesia local. La iglesia local tiene el pastor y tiene los ancianos que apoyan la labor del pastor. ¿Cómo se eligen los ancianos? Cada 2 años se vuelve a escoger, el pastor recomienda a algunos, la iglesia recomienda a otros y se hace una votación. Y esos son los ancianos que en su cargo deberían estar 2 años. Nosotros ya llevamos como 4 años porque con la pandemia no ha habido la posibilidad se ratificaron, sí, hace como 2 años los ancianos, se ratificaron. Así que eso, hermano Claudio, no sé si le responde eso su pregunta, pero así está organizada la Iglesia de Dios. Sobre el pastor local está el pastor de distrito, sobre el pastor de distrito está el pastor de territorio, sobre el pastor de territorio está el pastor nacional, sobre el pastor nacional está el pastor de Latinoamérica Sur, sobre el de Latinoamérica Sur está el pastor de Latinoamérica, sobre el de Latinoamérica está el líder mundial de la Iglesia de Dios. Nosotros, como iglesia evangélica o protestante, tenemos jerarquías. No como otras iglesias. Usted va a encontrar alguna iglesia que se levantó una persona, leyó la Biblia y armó una iglesia y no da cuenta a nadie. Nosotros sí tenemos a quien dar cuenta. Ahí, hacia arriba, la iglesia nuestra tiene que dar cuentas. Y eso es bueno que uno tenga que dar cuentas, porque si uno no le da cuenta a nadie, pasan cosas como las que hemos visto en algunos lugares. Así que eso es bueno que lo sepan. La iglesia de Dios es una iglesia jerárquica y tiene su organización y está en todo el mundo. Está en todo el mundo. Las iglesias más grandes están en Corea, en Japón,
Son iglesias gigantescas. Bien, la iglesia es una comunidad. ¿Qué significa que sea una comunidad? Una comunidad es algo donde uno comparte, donde tiene ideas en común, principios en común, vida en común. En Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No es lo mismo la comunión con la compañía. Hay una diferencia entre comunión y compañía. Compañerismo. Hay una diferencia. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un compañero y tener comunión con alguien? Porque la iglesia es una comunidad y tiene que haber comunión, no compañerismo, comunión. Es como más cercano, es más, se preocupa de la comunidad, es como, lo tomo yo como más cercano, te preocupáis de sus problemas, de sus dificultades, en ayudar, en servir, como una comunidad abarca más. Sí. Hay un ejemplo muy bueno. Si yo me voy de viaje en avión, todos los que vamos en el avión somos compañeros de viaje, ¿sí o no? Pero cuando yo me relaciono con alguien, cuando yo interactúo con las personas, ahí hay comunión. La Biblia nos pide comunión. No que vamos a la iglesia y no nos relacionemos. No que, ¿cierto? Hay gente que asiste al templo, se sienta en un lugar y llega, se sienta, nos saluda. No, nosotros tenemos que tener comunión, tenemos que compartir. Esa es la idea de la iglesia, la idea de que la iglesia es una comunidad. La iglesia tiene que tener armonía, somos todos distintos, pero hay acuerdos, hay unidad en los acuerdos. Hay diversidad, pero hay unidad en la diversidad. En 1 Corintios 1:10 dice, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les pido que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La idea de la iglesia, la idea de Dios, es que estemos unidos. Entonces, esto requiere armonía, ¿cierto? Armonía. Tenemos que armonizar. Somos distintos, pero necesitamos tener acuerdos. Si hay alguna diferencia, tenemos que llegar a acuerdos. En Efesios 4, del 1 al 3, habla de la unidad. Dice, no lo tengo aquí. Si alguien lo tiene por ahí, me lo lee. Parece que lo tenía yo por aquí. A ver. Efesios 4, del 1 al 3, si alguien me puede ayudar. Si tiene Biblia por ahí. Mientras buscan Efesios, tiene que haber acuerdo. En Mateo 18:19 dice, otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo, la Escritura nos pide que nos pongamos de acuerdo. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ¿por qué tiene dos, tres? Ahí estoy yo, dijo Jesús, cuando hay dos o tres. Y para que hayan dos, tiene que haber acuerdo. Para que hayan tres, tiene que haber acuerdo. Hermano Claudio, ¿encontró por ahí Efesios 4, del 1 al 3? ¿Cuál es Efesios? ¿Cuánto, pastor? 4, del 1 al 3. Dice así, la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros, en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Amén. Tenemos que ser solícitos, tenemos que preocuparnos por guardar la unidad de la iglesia. Antes de continuar, quiero decirle que esta va a ser el último taller para ser miembros. La recepción de miembros va a ser el día viernes 17
vamos a juntarnos, como el día 19 hay votaciones, va a haber una reunión el viernes 17 en el templo, y ahí se va a hacer la recepción de miembros para que ustedes se preparen, y ese día se va a firmar. El culto va a empezar a las 8:30, a las 20:30. ¿Ya? ¿Alguna duda con la iglesia como una comunidad? Somos una comunidad, somos un rebaño, somos una comunidad. Continuamos. La iglesia es un cuerpo. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesús. Jesús. Jesús es la cabeza. Él es el de la idea de la iglesia. Él es el que guarda la iglesia. Y todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Ahí en Efesios 4, 15, 16. Al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La idea de Jesús es que cada uno de nosotros sea miembro de la iglesia, sea parte del cuerpo. Unos son manos, otros son pies. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué pasa si un miembro se duele? ¿Qué dice la Escritura? Todos debieran dolerse. Si un miembro se alegra, todos debieran alegrarse. Porque somos un cuerpo, somos parte de la iglesia. En 1 Corintios 12 dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Nosotros no somos un organismo, o sea, no somos una organización. Una organización, ¿cierto? La gente se agrupa porque tiene un objetivo. Nosotros somos un organismo vivo, somos como, la iglesia tiene vida en sí misma. Cada uno de nosotros formamos parte de la iglesia, que es un organismo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo y cumplimos una función. Pero usted podría decir, pero yo soy diferente, yo soy distinto, yo no pienso como piensa el pastor Luis, no pienso como piensa el pastor Carmona. Yo siento que Dios me mandó, me llamó a hacer otra cosa. Si soy diferente, ¿no soy del cuerpo? Pregunta, si soy diferente, ¿no soy del cuerpo? En 1 Corintios 12, 14 dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, ¿no soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. El 12:21, 1 Corintios 12:21 dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Muchas veces pasa en algunos lugares y en algunas iglesias que si alguien es muy distinto, lo echan, ¿cierto? ¿Qué dice aquí la Biblia? Que todos somos parte del cuerpo, aunque seamos diferentes, aunque seamos distintos. Si todos aceptamos a Jesús, si todos creemos que Jesús es nuestro Señor, somos parte de la iglesia. Mas Dios ahora ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Dios llama a las personas y las coloca en medio de nosotros como Él quiso. En 1 Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nadie sobra en la iglesia, nadie sobra. Así que, ya sabe, si usted nota que hay alguien que es muy distinto, lo importante es que busque a Dios. Si alguien obviamente no busca a Dios y se dedica a pelear, a rabiar, a pecar o a echar personas, claro, esa persona no es del cuerpo. Pero si alguien ama al Señor y quiere lo mejor, pero piensa distinto, cree distinto, es parte del cuerpo porque aceptó a Jesús. ¿Ven? Somos un cuerpo, usted es parte del cuerpo, usted puede ser distinto a mí, distinto a otro. Dios le puede haber dado algo único a usted para ayudar, para hacer que este cuerpo, ¿cierto?, se mueva. Si mis pies no quieren caminar, ¿el cuerpo va a poder moverse? Si una mano no quiere, no sé, si hay que comer y las manos no se mueven, ¿va a poder alimentarse el cuerpo? Nos necesitamos todos. Todos nos necesitamos, somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué han recibido ustedes de Dios? Bueno, eso lo saben ustedes y Dios.
pero ustedes son parte del cuerpo de Cristo. Esta es la última analogía que vamos a ver. La iglesia es una familia. En Efesios 2:19 dice, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Yo no sé si usted se dio cuenta de esto, pero nosotros cuando vamos a la iglesia, ¿cómo nos llamamos? Hermanos. ¿Sí o no? El hermano Claudio, el hermano Manuel, la hermana Yelén, la hermana Aurora, el hermano Carlito, la hermana Tamara, la hermana Paz, la hermana Yesenia. Somos hermanos. ¿Por qué somos hermanos? Porque la iglesia es una familia. Tenemos a Dios Padre que nos adopta como sus hijos. Y somos parte de la familia de Dios. Alguien podría decir, yo soy parte de la familia, pero yo no tengo iglesia. Yo no me congrego en ninguna parte. A mí, yo soy cristiano, pero no me congrego en ninguna parte. ¿Alguien podría decir eso? Vamos a hacer una analogía. Cuando un hombre nace en el hospital, ¿cierto? Llega, nace, es parte de la raza humana. Pero ¿cuándo se vuelve miembro de una familia? Cuando es llevado a un hogar, le dan un apellido. ¿Sí o no? Claro, cuando nace es parte es un ser humano, pero cuando está en una casa es parte de una familia. En el cielo dice, no hay matrimonio, pero sí hay iglesia. En el cielo vamos a ser todos hermanos. Es como que alguien dijera, ¿saben qué? Quiero jugar fútbol profesional, pero no quiero jugar en ningún equipo. ¿Podría desarrollar su profesión si no quiere pertenecer a ningún equipo? Asimismo nosotros, los cristianos, cuando aceptan a Jesús, tienen que pertenecer a una iglesia, porque ese denota un compromiso, y esa es la idea de ser miembro de una iglesia, de comprometerme en un lugar. Yo soy miembro de la iglesia porque estoy comprometido, y aquí estoy creciendo con mis hermanos. Hay más de 30 mandamientos que no se pueden obedecer si no somos parte de una iglesia local. Para ser miembro de Shalom se requiere un compromiso. Finalmente, ser todos mismos sentir, compasivos, amándonos fraternalmente unos a otros, misericordiosos, amigables. Somos una familia eterna, una familia diversa. Eterna porque en el cielo vamos a seguir siendo familia. Diversa porque Dios nos llama de distintos lugares, somos distintos. Tenemos que mejorar nuestras relaciones interpersonales porque uno de los problemas que tenemos es que nos cuesta relacionarnos con los demás, ¿sí o no? Sobre todo si no son iguales a mí, si no piensan como yo. Entonces es complicado, pero Dios nos pide que nos soportemos unos a otros, que nos amemos unos a otros. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivo. Eso lo leí. 1 Timoteo 5, 1, 2 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como un padre. O sea, si hay alguien que comete un error y es mayor que usted, exhórtele, hable con él, pero como un padre. A los más jóvenes, como hermanos, dice 1 Timoteo 5, 1, 2. A las ancianas, como a madres. A las jovencitas, como hermanas, con toda pureza. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y en 1 Timoteo 3:12, que está ahí, dice, los diáconos o los líderes sean maridos de una sola mujer que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. O sea, los líderes tienen que dar el ejemplo en sus casas. Y aquí está el pacto que ustedes van a firmar el día 17. Este es el pacto de membresía. Lo voy a leer. Esta era la última clase, ¿ya? Pero lo voy a leer para que ustedes estén, para que sepan qué es lo que van a firmar. Pacto de membresía. Dice, habiendo recibido a Cristo como mi Señor y Salvador, habiendo sido bautizado y estando de acuerdo con los estatutos, la estrategia, la estructura de Shalom, que en la iglesia nos muestra, y declaración de la iglesia, siento que el Espíritu Santo me está guiando a unirme a la familia de la iglesia de Shalom. Al hacerlo me comprometo con Dios y con los demás miembros de la iglesia a lo siguiente. 1. Protegeré la unidad de mi iglesia. Eso le va a preguntar el pastor y usted va a decir, sí, acepto, no acepto. 2. Compartiré la responsabilidad de mi iglesia. Es decir, acepto. Si usted va a ser miembro, tiene que aceptarlo, obviamente. Si no, no
No tiene sentido que se haga miembro. Serviré en el ministerio de mi iglesia. Acepto. No acepto. Apoyaré el testimonio de mi iglesia. Acepto, no acepto. ¿Qué significa proteger la unidad de mi iglesia? Dice, actuando con amor hacia los demás, negándome el chisme, siguiendo a los líderes. Eso significa que usted va a proteger la unidad de la iglesia. Hay algunos versículos ahí, Romanos 15:5, que dice, pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. 1 Pedro 1:22 dice, amaos los unos a los otros, entrañablemente corazón puro. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Los chismes ayudan a la unidad? ¿Los chismes, los cagüines ayudan a la unidad? No. Al contrario, separan. Separan, dividen. Debemos entonces también apoyar y seguir a los líderes que están hoy día puestos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanle que lo hagan con alegría y no quejándose por eso. No sería provechoso. El punto 2 dice, compartiré la responsabilidad de mi iglesia, orando por su crecimiento, ¿cierto? Invitando a otros que asistan a la iglesia y dándole una cálida bienvenida a las visitas. 1 Tesalonicenses 1:2 dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. O sea, nosotros debemos orar por los demás. Esa es la responsabilidad, orar por el crecimiento de la iglesia, orar por los hermanos. En Lucas 14:23, en una parábola, Jesús dice, vayan por los caminos y por los vallados, y fuércelos a entrar para que se llene mi casa. La parábola de la cena, cuando nadie quiso asistir y después Jesús dice, vayan por todos los caminos y fuércelos a entrar. Ojalá pudiéramos decirle a la gente que necesita del Señor y hagamos lo mayor posible para que ellos también puedan ser nuestros hermanos. Romanos 15:7 dice, por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. Y eso tiene que ver con la gente nueva que va llegando a la iglesia. Hay que recibir a la gente nueva, hay que saludarla, hay que orar por los que están llegando. Serviré en el ministerio de mi iglesia. ¿Qué significa eso? Tengo que descubrir para qué Dios me llamó, cuáles son mis dones, mis talentos, ¿cierto? Para qué soy bueno. Perfeccionándome para servir mejor al Señor. ¿Cómo me perfecciono? Nosotros siempre estamos haciendo escuela dominical o educación cristiana, donde estamos capacitando, donde estamos tocando temáticas. Es importante que usted vaya creciendo, que no se quede ahí en recibir al Señor y listo. No, hay que crecer. Todos los días se puede aprender algo. Todos los días tenemos que buscar más de Dios. Si realmente queremos ser miembros de la iglesia, tenemos que tener ese compromiso de crecer, ¿ya? Y desarrollando un corazón de siervo, alguien que le gusta servir. Cada uno dice, según el don que haya recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso dice 1 Pedro 4:10, Efesios 4:11-12, dice, el mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Filipenses 2:4-5-7, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, quien se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y por último, el punto 4, apoyaré el testimonio de cómo la iglesia asistiendo fielmente, viviendo una vida cristiana, ofrendando y diezmando regularmente. Y ahí los textos son no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, eso dice Hebreos 10:25, Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. En 1 Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo que haya prosperado. Esa es la ofrenda. Y el Levítico 27:30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, Jehová es cosa dedicada a Jehová. Así que cuando usted trabaje, cuando usted reciba, tiene que entregar la 10ª parte de lo que Dios le da. No sé si hay alguna pregunta acerca de este compromiso, si tiene alguna duda. Esto es lo que ustedes van a firmar el día viernes 17. Abro los micrófonos para resolver dudas. ¿Están seguros que quieren firmar? Carlitos Castellano, ¿está seguro que quiere firmar como miembro?
La verdad, no, ¿Y por qué? porque me lo estuve replanteando y tuve un pequeño vistazo de qué sería ser parte de algo importante así en la iglesia y creo que todavía no estoy suficientemente preparado para hacer algo de esa magnitud. ¿Qué edad tiene usted, Carlito? 16. Bueno, eso es importante, saber cuál es la duda que tiene y ir creciendo, de tal manera que usted pueda firmar el libro de miembro y pueda comprometerse. Si hay algún obstáculo hoy día, hay que superarlo, po. Hay que ver cuál es y poder superarlo. Manolito, ¿quiere firmar el libro de miembros? Sí, tío. Sí, tío. ¿Todo clarito? Amén. ¿Ayelén? Bueno, en un principio me dijeron, no, si esto es para votar nomás, no habían dicho que había clase, nada. Pero bueno, igual encuentro que es como algo importante, quizá igual como dice el Carlito, es como algo muy importante. Es Entonces, importante. eso es como Es un muy, como que compromiso. preocupa mucho. Es Igual, cuando según, por ejemplo, eso, ¿cómo eso de aguantarse el chisme? Es demasiado... No, Ah, pero... eso les complicó, eso les Ah, complicó. claro, eso me complica la vida. Nada, mentira. Bueno, el tema es que, eso, igual me pregunto, ¿qué pasa, por ejemplo, si uno después se cambia de iglesia? Porque no necesariamente uno va a vivir aquí siempre. No, eso es un trámite. Uno pide el traslado de una iglesia a otra. Y donde vaya tiene que también firmar como miembro. Hermano Claudio, ¿usted está clarito? Sí, hermano Luis. Un rotundo sí. Sí, pues Nosotros venimos a servir, amén. no a ser servidos. Nosotros tenemos que entender que donde vamos somos iglesia, independiente que seamos miembros o no seamos miembros, somos la iglesia de Dios. Yo predicaba ayer y decía que Pablo decía que somos cartas abiertas al mundo, cartas que somos leídos. Nosotros a donde estemos, la gente va a decir, ah, son cristianos. Y van a apuntarnos con el dedo si hacemos algo malo. Siempre va a pasar eso. Entonces, si queremos ser miembros de una iglesia, también tenemos que, igual, con mayor razón, tenemos que dar testimonio que somos hijos de Dios y tratar, porque tampoco, eso no quita que uno se equivoque, todos se pueden equivocar. Nadie es perfecto. Pero lo importante es que busquemos cada día mejorar. Aurora Lobos, Aurora ¿quiere ser Lobos, miembro yo, todavía? sí, ¿Sí? sí, hijo. Amén. 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 Tamara, Sí, hay que firmar el libro. Son responsabilidades que ya se deben tomar. Y yo sobre todo que como soy líder, hay que firmar. hay que firmar, mire, una líder que todavía no firma el libro, bueno, está bien, pero Una bien, líder Tamara, bien. ilegal. No, es que a veces pasa, si uno puede servir igual, pues, Sí. pero hay que ordenarse. Paz y Fuentes, Sí, quiero. ¿quieres Hay firmar que el libro? firmar también, como dice la Tamara. Hay que tomar responsabilidad. Amén. Yesenia, quedó con duda la Yesenia. Sí, ahí está, sí, escribió. Hermana Eli, le vamos a hacer firmar el libro virtual. Hola, hermano Luis, eso le iba a preguntar yo, pucha. eh, yo no sé, yo me gustaría, pero que vivo tan lejos. A lo mejor no es tan lejos porque uno no puede poner justificaciones para todo, pero Pero ¿sabe lo que podríamos hacer, hermana Eli? ¿eh? Un domingo, cualquiera, durante el año usted se hace el tiempo, viaja un domingo con su familia a Santiago y participa, y ahí cuando venga, cuando pueda venir, ahí firma el libro. Porque Sí, usted sí, igual está eso es lo que participando con yo, nosotros. sí. Así que ya, hermano Luis, sí, yo igual eso le decía a la tía que igual quería ir, que sea un domingo para compartir, y me decía que sí, pues. Así Sí, que cuando pueda, se hace el tiempo y bien. Bien, gracias, chiquillos, hermano Luis. Dios les bendiga. Bien, ¿hay alguna duda más para que oremos? Estaríamos listos. Recuerden, siempre, bueno, la iglesia, ustedes saben cómo funciona. Tenemos
ministerios, ¿cierto? Que hay líderes por grupo. Los líderes en teoría también deberían durar 2 años, aunque algunos siguen en los cargos porque lo hacen bien. Pero cada 2 años hay que estar mirando los liderazgos y viendo si hay alguien que no puede seguir y otros que quieren agregarse. Nosotros tenemos líderes, ¿cierto? El grupo de jóvenes, exploradores, matrimonios, grupos de amigas conectadas, grupos de varones, educación cristiana, músicos, tenemos los que administran el templo, cuidan el templo, los que administran el dinero, tenemos los que están en el grupo de bienvenida, los de liturgia que organizan los cultos, están los que están a cargo de organizar las campañas evangelísticas. ¿Qué más? Tenemos los ancianos. Entonces, hay muchos lugares donde usted podría participar, donde usted podría ser parte de algo, los que no son parte. Y incluso, si hay algo que todavía no hemos conformado y si es de Dios, si alguien dice, mire, a mí me gustaría, tenemos grupo de misericordia, que apoya a los hermanos que están con necesidades. Pero si usted dice, pucha, podríamos abrir un hogar de niños, y si eso es de Dios y algunos hermanos se unen a esa idea, gloria a Dios. Eso es lo que Dios nos está llamando a hacer. Entonces, Dios es el que va poniendo en la iglesia lo que nos falta. Así que espero que el Señor en cada uno de ustedes ponga una necesidad de apoyar los ministerios, de trabajar para el Señor. Amén. Amén. Bien, vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gracias. Señor, aquí están mis hermanos, Señor, que quieren ser parte del templo Shalom. Señor, yo oro por sus vidas, para que tú les fortalezcas, les cuides, les protejas. Señor, es un compromiso ser miembro del templo Shalom, pero sabemos, Señor, que a veces hay problemas y hay dificultades. Yo te pido que tú protejas a mis hermanos, que los guardes, los cuides. Señor, que los que están dispuestos a firmar, Señor, tú los ayudes. Señor, esto no se trata de ser perfecto. No se trata, Señor, de no equivocarse porque nos equivocamos siempre, sino que estamos comprometidos a mejorar, a ir siempre un poco más allá. Señor, a buscarte con el corazón. Señor, a dejar algunas cosas que nos dañan, que nos afectan, que no nos dejan crecer. Señor, yo oro por cada uno de ellos, Señor, para que tú los guardes y podamos, Señor, el día 17 tener ninguna novedad para poder firmar, Señor, el libro de miembros. Señor, así como muchos de nosotros ya lo hemos hecho. Bendigo también la vida de Eli, Señor, para que tú le des el tiempo algún domingo, que ella pueda asistir al templo y nos avise, y podamos organizar también, Señor, que ella también pueda ser miembro de nuestra iglesia, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Lo más importante, Señor, es que seamos hijos tuyos, miembros de tu iglesia, la que está esparcida por todo el mundo. Señor, a ti sea la gloria y la honra en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su tiempo.